Bueno, pueden sentarse. Bueno, damos gracias a Dios. Bueno, vamos a continuar con estos salmos de David. Posiblemente creo que nos quedan como 3 domingos más en que vamos a estar hablando de los salmos de David. Y después ya ayer estábamos comenzando a buscar toda la información y todo el material en la Biblia. Vamos a comenzar unos mensajes del libro de Proverbios, así que yo espero. Y después que terminemos el libro de Apocalipsis, todavía nos falta algo, vamos a estudiar en la parte de la escuela dominical y en el estudio bíblico de los miércoles, la Biblia libro a libro. ¿Por qué vamos a hacerlo? Porque vamos a ver en cada libro los principales personajes y los principales hechos que ocurrieron y cómo Dios se manifiesta con su poder. Y creo que eso nos va a ayudar porque eso nos va a dar instrucción bíblica, pero también confianza en el poder de Dios. Así que oren por eso, porque todo eso lo tenemos que preparar en PowerPoint y esperamos que Dios nos ayude para hacerlo. Bueno, vamos a ver allí este texto bíblico, que es el texto clave, Salmo 37, 4 y 5, aunque ya lo leímos. Vamos a ver si todo lo podemos leer juntos. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Perdona nuestros pecados. Ahora, Señor, nos encomendamos a ti, para que me uses como instrumento, Señor, para dar tu palabra y prepara nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir el mensaje de tu palabra. Te lo pedimos humildemente, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bueno, hoy vamos a ver 2 salmos maravillosos. Todos los salmos que estamos viendo son los salmos de David. Y estos versículos 4 y 5 más adelante lo vamos a ver, pero cuando dice deleítate es complácete, gózate, extasíate en Dios, porque Dios es el Todopoderoso. Y dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Siempre tenemos peticiones y claro, Dios las va a conceder de acuerdo con su voluntad. Y otra de las cosas que nos enseña el texto clave es que debemos cada día encomendar nuestro camino, nuestra vida a Dios, confiar en Él y Él de seguro va a hacer. Bueno, el Salmo 37 habla de la gran diferencia que hay entre los que aman y confían en Dios y los que viven en un camino de rebeldía contra Él. Indiscutiblemente que ahora en este tiempo estamos viendo esta gran diferencia entre los que aman a Dios, entre los que temen a Dios y entre los que viven una vida de rebeldía contra Dios. Y vamos a ver esa gran diferencia en el Salmo 37. Y el Salmo 51 menciona el verdadero arrepentimiento. Dios siempre, y tengan eso en mente para cuando lleguemos al Salmo 51, Dios siempre está dispuesto a perdonar a todo aquel que venga con un arrepentimiento genuino y verdadero. Si no, no hay perdón de parte de Dios. El Salmo 37, el camino de los malos. Al impío que obra con maldad no le va a ir bien, téngalo por seguro, aunque ahora aparentemente le está yendo bien, pero va a ser por un breve tiempo, ¿verdad? Dice allí, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Salmo 37, 1 y 2. Bueno, este Salmo 37 ha venido en esa secuencia de salmos de David que hemos venido ya varios domingos predicando. Pero qué bien viene este salmo. No te impacientes a causa de los malignos. El impacientarse pues a veces trae tristeza, trae frustración, trae allí el que nos sentamos impotentes. Pero cuando Dios dice no te impacientes a causa de los malignos, es porque Dios sabe cuál va a ser el final de los malignos. Aparentemente ahora el maligno está ganando, pero acuérdese que la victoria es de Dios. Cuando el rey David recibió por inspiración divina para escribir esto de parte de Dios, no te impacientes a causa de los malignos, es porque Dios no se impacienta. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe el final.
Lo que pasa es que el ser humano no sabemos el final de las cosas. Por ejemplo, si nosotros supiéramos cómo iba a terminar todo esto y que todo iba a terminar bien, estoy hablando de todo este cambio que ha habido en el mundo con el lío de la pandemia, pues si nosotros supiéramos que iba a terminar todo bien, que para los hijos de Dios iba a terminar bien, no nos íbamos a impacientar. Si nosotros supiéramos con seguridad que al maligno le va a llegar su hora, no nos impacientábamos, pero Dios sí lo sabe. ¿Por qué? Porque en el testamento de Dios, en la Biblia, está todo el relato de lo que los hombres hacen contra Dios, pero al final de la Biblia está la victoria de Dios. Y la victoria está asegurada. Entonces, hermanos, no nos tenemos que impacientar. Yo sé que cada uno de nosotros, por nuestra naturaleza humana, cada vez que vemos una noticia nos impacientamos. ¿Hasta cuándo la maldad se irá? Bueno, hasta que llegue su hora, ¿verdad? Acuérdense que el maligno está acumulando ira para el día de la ira. Por eso a veces vemos que el maligno vive tantos años. No se crean que es porque se lo merecen, es porque están acumulando ira para el día de la ira. Y a veces también el justo vive muchos años porque está acumulando recompensa. El salmista decía: ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, o sea, aunque prosperen, no tengas envidia de ellos, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba se secarán. Llegará el momento en que todo llegará a su fin. Hoy los impíos están regocijados, están contentos, entre comillas. ¿Por qué? Porque pues aparentemente el maligno, las cosas malas están teniendo victoria, pero es una victoria entre comillas. Esa victoria pronto va a terminar en una gran derrota y va a ser una derrota eterna. Escribió el proverbista, escuche lo que escribió el proverbista. Acuérdense que después vamos a empezar a predicar de los proverbios acerca de los que hacen maldad, porque no duermen ellos si no han hecho mal. O sea, el malo, si no ha hecho algo malvado en el día, no duerme bien. Al revés del creyente, el creyente para dormir bien trata de hacerlo agradable a Dios, para tener un dulce sueño. Bueno, el malvado, si no hace algo malo, no duerme bien. O sea, es al revés. Porque comen pan de maldad y beben vino de robo. Fíjense lo que dice: mas la senda de los justos, y ahí está la gran diferencia, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4, 16, 18. O sea, que el impío se complace en la maldad. Ahora, la senda de los justos no es como la senda de los impíos, que va camino a la destrucción total y eterna. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El día perfecto se refiere a la eternidad con Dios. O sea, nosotros por la misericordia de Dios vamos caminando hacia la victoria. El impío, sin saberlo, va caminando hacia la derrota y un día la tendrá por toda la eternidad. Debemos confiar siempre en Dios. Cuando digo siempre, en todo momento, en toda ocasión, en toda circunstancia, tenemos que confiar en Dios, aun cuando todo parezca que nos sale mal. Hay que confiar en Dios siempre. Esa ha sido la experiencia de los hombres de Dios. Por eso es que vamos a preparar a ese estudio para la escuela dominical y el tiempo del estudio bíblico de la Biblia libro a libro, para que veamos lo que Dios hizo en medio de las grandes dificultades con su pueblo y cómo hombres de Dios fueron usados y cómo Dios obró a través de todos esos medios adversos. Así que tenemos que confiar en Dios siempre. Dios nos va a dar la victoria. Dice el salmista, y acuérdense que el salmista estaba escribiendo parte de su experiencia, pero todo era guiado por el Espíritu de Dios. Dice: confía en Jehová y haz el bien. Tenemos que confiar en Dios y hacer el bien, aunque todo el mundo hace el mal. Vamos a verlo después en un pasaje de Oseas para que ustedes vean cómo está el mundo, que es un retrato vívido de lo que está pasando. Ahora, este salmo ya le leímos: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, tu vida, y confía en Él y Él hará. O sea, yo tengo que confiar en Dios. No importa lo que pase en el mundo, no importa lo que digan los enemigos de Dios, no importa si el mal aparentemente está triunfando, Dios está en control. Y la victoria va a ser nuestra, la victoria va a ser del pueblo de Dios. Y lo hermoso no es, y lo maravilloso no es que la victoria es del pueblo de Dios, sino que está asegurada por Dios. O sea, no hay nada que pueda impedir que la victoria de Dios se cumpla.
Y por eso no tenemos que inquietarnos, no podemos impacientarnos. En nuestra naturaleza, comenzando por mí y ustedes también, pues a veces pasa eso. Pero ¿saben cómo uno puede volver otra vez a sentirse diferente? Cuando uno empieza a leer la Biblia o a recordar las promesas de Dios. Por ejemplo, hubo situaciones en el pueblo de Dios que eran situaciones muy adversas, pero la gente confió en Dios. Le voy a poner solamente dos para que vean lo que es confiar en Dios. Cuando el pueblo de Egipto, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, acuérdense de las 10 plagas, todo aquello que pasó. El pueblo había estado 400 años esclavizado con una esclavitud injusta y férrea y que era inhumana. Y salieron y ya parecía que iban a obtener la victoria. Se ven frente al Mar Rojo. A los lados estaba el desierto y detrás estaba el ejército de Faraón. Y para ellos algunos dijeron, bueno, ya todo aquí está acabado. Ya todo está ya terminado. Dios nos sacó aquí para morir. O sea, dijeron, ya no podemos pensar de que la victoria va a ser nuestra. Y entonces en ese momento crítico, pero bien crítico, póngase en la situación del pueblo. Estamos hablando de cerca de 2 millones de personas. Dios le dice a Moisés, di a los hijos de Israel que marchen. Y el mar se abrió y pasaron. Y después el ejército de Faraón pereció. Al ser una situación difícil, pero Moisés confió en Dios y después el pueblo que pasó dijo, es verdad que se puede confiar en Dios. Y se recuerdan de los 3 jóvenes que lo hemos mencionado muchas veces. No quisieron adorar la estatua de oro que había hecho Nabucodonosor y los sentenciaron a morir. Estaban ellos parados aquí y el horno estaba, un ejemplo, allá un poquito más lejos, pero el horno estaba encendido. Era una situación difícil. Pero ellos confiaron en Dios y después se pasearon por dentro del fuego. Allí estaba la presencia, todo el mundo cree que era la propia presencia de Cristo, y lo único que se quemó fue sus ataduras. Así que en la situación más difícil yo tengo que confiar en Dios, porque la victoria al final va a ser nuestra. Ahora el mundo está viviendo una situación muy difícil, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que confiar en Dios, porque si no, ¿dónde está la diferencia entre el que cree en Dios y el que no cree? El que confía en Dios y el que no confía. Así que debemos encomendar nuestro corazón y nuestra vida a Dios y confiar en Él. Escribió el profeta Isaías hace unos 2700 años, confiad en Jehová perpetuamente, quiere decir en todo momento, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los hijos. Ese salmo, ese pasaje lo usé yo mucho cuando la gravedad de mi esposo y la muerte de mi hijo y la muerte de mi esposa. Yo tengo que confiar en Dios perpetuamente, porque Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. O sea, no la fortaleza física quizás, pero sí la fortaleza espiritual. Si yo confío en Dios, Dios me va a dar la fortaleza que necesito para seguir adelante. ¿Por qué? Porque somos parte del ejército de Dios, y el que va al frente es el Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Los impíos a su tiempo recibirán lo que merecen. Así que tenemos que estar tranquilos. Los impíos van a recibir su merecido. Pasa que nosotros queremos que sea mañana. Nosotros queremos que sea esta tarde, pero no puede ser así. Dios tiene su tiempo. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. O sea, tenemos que esperar en Dios. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Entonces nos ponemos desesperados. Pero ¿cómo es posible que este que niega de Dios vaya prosperando? No te alteres, hijo mío. Eso me lo estoy diciendo yo también. Dígaselo usted. No te alteres, hijo. No te alteres, Geraldo. No te alteres, Raquel. No te alteres, Miriam. No te alteres, Susi. No te alteres, José. No tenemos que alterarnos. ¿Por qué? Porque el impío le va a llegar su hora. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades se van a multiplicar, pero la victoria final es del pueblo de Dios. Porque los malignos serán destruidos. Pero eso no lo está diciendo un hombre, lo está diciendo el Todopoderoso, que es un Dios de misericordia, pero de justicia perfecta. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. O sea, si nosotros esperamos en Dios, al final vamos a heredar la tierra. Usted se imagina, mire, yo ahora vamos a retroceder al año pasado. Por este tiempo, ¿cómo estaba el mundo? Estaba tranquilo, normal, entre comillas, ¿no? Tranquilo. La gente salía, la gente visitaba, la gente se abrazaba, todo el mundo comía juntos. Ahora es todo lo contrario, porque ahora usted ve documentales o noticias de cualquier país y todo el mundo está restringido. Tienen que salir con la máscara, pues no pueden ir a este lugar, no pueden ir al otro, esto está cerrado, el otro está cerrado. O sea, hermano, pero todo esto va a pasar. Un día vamos a estar en el reino eterno de Dios, y escúchelo bien.
entre las cosas que no habrá en el reino eterno de Dios van a ser las cuarentenas. No va a haber cuarentena, no va a haber enfermedad, no va a haber epidemia, no va a haber muerte, no va a haber sufrimiento. Y eso va a ser por los siglos de los siglos. Entonces tengo que estar tranquilo, no me puedo alterar, hijo. Eso es para mí. No me puedo alterar, tengo que confiar en Dios. Dios no puede ser burlado. La gente cree que se puede burlar de Dios, pero nadie se puede burlar de Dios. Escribió el apóstol Pablo por inspiración divina a la iglesia de Galacia, a los Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. La gente cree que se puede burlar de Dios. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted siembra, mire, yo ahora sembré en mi casa, en el patio, una mata de plátano. Espero que dé plátano. Bueno, si no da plátano, es porque está enferma la mata, pero tiene que dar plátano. No me va a dar aguacate. Lo que uno siembra es lo que uno cosecha. Dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, o sea, vive nada más que en la parte material, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Si nosotros, nuestra esperanza está en lo espiritual, vivimos de acuerdo al Dios único y verdadero, vamos a segar vida eterna. Entonces, ¿por qué preocuparse? Por ejemplo, usted puede decir, bueno, voy poniendo un ejemplo. Yo tengo 25 años. Todavía me queda, a la luz de como, más o menos como vive el hombre, todavía me quedan unos cuantos años. Claro, ya yo no puedo decir lo mismo porque yo tengo 73, voy para 74, así que el cálculo, bueno, 80, 85, puede ser que llegue a los 90, no sé, o puede ser. Ahora bien, el que tiene 25 y el que tiene 74, ¿qué le pasa? De todas maneras se va a morir. Pero cuando estemos en el reino eterno de Dios, ahí no hay cumpleaños. Qué lindo que no hay cumpleaños, porque es una eternidad, nadie cumple años. Vamos a hacer... Ustedes saben que hubo un problema con Matusalén, porque Matusalén, ustedes saben que fue el hombre que más vivió 969 años, pero tuvo un problema económico. Imagínense, celebró 969 cumpleaños y siempre invitaba a la familia. Era una pila de hijos, eran como 700 hijos y los nietos. Hermano, lo que quiero decir es, un día se van a acabar los cumpleaños, pero es porque vamos a vivir eternamente. Una eternidad con Dios. Eso me tiene que animar, porque si usted nada más que mira lo que está a su alrededor, y lo digo por mí también, hermano, nos vamos a deprimir. Pero el hombre va a recibir, ahora que está sembrando anarquía, odio contra Dios, lo que va a sembrar es corrupción. Y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hay una gran diferencia entre los justos y los impíos. Por eso nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios cada día. Escuche lo que dice este Salmo 37 en los versículos 16 y 17. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados. Hay mucha gente, en el mundo en que vivimos hay muchos millonarios. Ahora, cada rato por la noche me pongo a ver allí de esos. He visitado una pila de países, no he ido a ninguno de ellos, pero he visitado una pila de países ahora. Y entonces puse el otro día ahí un país que ni me acuerdo, creo que es en Mónaco. Oiga, pero qué manera de vivir esa gente millonaria. Bueno, estaba viendo allí, para los que les gustan los barcos, unos yates. Estamos hablando de gente multimillonaria. ¿Saben cuánto cuesta el alquiler para tener el barco en el puerto, en ese puerto de Mónaco? ¿Cuánto vale el alquiler a la semana? 30,000 euros. Estamos hablando de más de 35,000 dólares semanales, y los pagan. Aparte de que tienen que pagarle al capitán. Pero ¿saben qué? Mejor los pocos justos, porque esas riquezas a veces no producen felicidad. Porque la paz de Dios, la confianza, la seguridad de la vida eterna, hermano, eso no tiene precio. A lo mejor esos ricos viven con angustia, viven con preocupación, no tienen quizás el amor de los hijos al lado, no tienen una esperanza. Hay ricos que quizás sí la tengan, pero la mayoría solamente confían en su riqueza. Y claro, déjenme decirles algo. Ustedes saben que se hizo, esto es algo que es como una anécdota, pero que nos tiene que hacer ver que a veces las riquezas no es lo que produce, los bienes materiales no es lo que produce realmente la felicidad. Se cuenta que hubo un famoso payaso en Francia llamado Garic.
Y Garí hacía reír a todo el mundo. Pero entonces él, claro, sabe que el payaso se disfrazaba. Él, cuando no tenía el disfraz y no lo conocía personalmente, no sabía quién era. Y entonces él va al médico, no le dice quién era, y le dice, doctor, estoy muy triste, estoy muy angustiado, no tengo deseos ni de reírme, no tengo deseo de nada. Eso era en el mismo Francia. Y entonces dice el médico, tengo la solución, vaya a ver a Garit. Le dijo, oye, Garit soy yo. Porque a veces los que hacen reír se están muriendo por dentro, y a veces los que tienen mucho están llenos de pobreza y de miseria en su ser. ¿Por qué? Porque no tienen la paz y la bendición de Dios. Así que es mejor lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Dios dijo a su pueblo a través de su profeta, y serán mi especial tesoro, ha dicho Jehová, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y no le sirve. Eso está en el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 3, 17 y 18. Hay una gran diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y no le sirve. El justo vive con una esperanza gloriosa. El impío, pues, solamente tiene limitada su vida a esta tierra, pero el tiempo se le va acabando. Porque cuando llegan ya los años en que está muy ancianito, ¿de qué le sirve el poder comer cualquier cosa, cuando nada más que se puede comer un purecito con agüita y un poquito de soda, porque no puedo comer más nada, teniendo millones para ir al mejor restaurante? Miren, lo más importante no es tener una cama que valga $30,000. Lo más importante es tener una cama, un catre, pero que yo duerma. Porque hay gente que tiene una cama de $30,000 y no pegan el ojo. No se pueden dormir. Por las preocupaciones, por las angustias, porque no son felices. Por eso hay un tratado que dice que más vale más vale sueño que cama. O sea, más vale apetito que comida, porque hay gente que tiene mucha comida, pero si no tienes apetito, ¿para qué quieres la comida? O sea, las cosas más importantes vienen de Dios. Y la paz, la seguridad, la felicidad, la esperanza, esas son cosas que no se pueden comprar. Dios conoce a sus hijos y les dará justas recompensas. Dios nos conoce. Conoce Jehová los días de los perfectos. Él conoce tus días y mis días. Saben que cada uno de nosotros, y yo lo digo empezando por mí, ustedes también, cada uno de nosotros, pues, a veces quizás se preocupa, bueno, ¿cómo será el día que partamos? Bueno, el creyente tiene que pensar diferente. Vamos a partir el mejor día, el día que Dios quiera. Y vamos a estar con el Señor, porque conoce Dios los días de los perfectos. Dios conoce el día, o conoció el día que yo nací, y conoce el día que yo voy a morir. Pero me va a preparar para eso, o nos va a preparar para eso, y nos tiene una vida eterna. Dice, apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Para siempre serán guardados. Dios nos va a guardar en esta vida y nos va a guardar para la eternidad, mas la descendencia de los impíos será destruida. Y vamos ahora a el otro salmo que vamos a ver, el Salmo 51, el verdadero y genuino arrepentimiento. Fue escrito aproximadamente en el año 1034 a.C., o sea, estamos hablando de 3,000 años atrás, cuando el profeta Natán vino al rey David y le dijo su pecado con Betsabé, la esposa de Urías Geteo, segundo de Samuel 12, 1 al 15. Así que estamos hablando de Natán, vino al rey David y le dijo, oye, pecaste, tomaste la mujer que no era tuya, la mujer de uno de sus soldados, Urías Geteo, y entonces sabemos que con motivo del arrepentimiento genuino de David, que obtuvo el perdón de Dios, pues tenemos este salmo maravilloso y el Salmo 32 que habla del perdón de Dios. Pero sucedió en un momento crítico de la vida de David. La petición de David era que Dios tuviera misericordia y que le limpiara y purificara. Por eso dijimos ahorita que siempre que hay un verdadero arrepentimiento, Dios está dispuesto a perdonar. Eso no nos autoriza a pecar, pero sí es una esperanza de saber, por mi naturaleza humana a veces cometemos pecados, pero Dios siempre me va a perdonar si yo me arrepiento de corazón. Decía David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Porque David sabía lo que había hecho. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David, que dice la Biblia que su corazón era conforme al corazón de Dios, en este momento le dijo, Señor, ten misericordia de mí y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Salmo 51. O sea, él estaba verdaderamente arrepentido de lo que había hecho.
no estaba bien. Había cometido adulterio y había traicionado a su mejor amigo a tal grado. Fíjense cómo era Urías Geteo, que Urías Geteo estaban en tiempo de guerra. Claro, David estaba en su palacio y él manda a Urías Geteo: vete a tu casa con Betsabé para que estés con ella. Y Urías Geteo se quedó a la puerta de la ciudad, no fue a su casa, diciendo: no, si el rey está en peligro, yo no voy a descender, voy a estar aquí por si viene el enemigo. Eso hizo Urías Geteo. Y a pesar de eso, él convivió con la esposa de Urías Geteo y después intelectualmente le dijo a su general: pon a Urías Geteo al frente de lo más recio de la batalla, y allí fue muerto. Uno diría: oye, pero ¿y esto tiene perdón de Dios? ¿Fue el cómplice o fue el coautor o el autor de un asesinato intelectualmente y cometió adulterio con la esposa de Urías Geteo? Pero hay algo que la gente olvida: David se arrepintió verdaderamente. Ahora bien, ¿quién puede engañar a Dios? Nadie. ¿Se arrepintió verdaderamente David? Claro que sí, la Biblia lo dice. Y Dios lo dice. Porque después de esto, Dios le dijo a David que su corazón era conforme al corazón de Dios, a pesar de todo esto, porque él tuvo un arrepentimiento. Hermano, el día que pequemos o el día que hagamos algo que no agrada, si venimos arrepentidos, Dios nos va a perdonar. Seguía diciendo él: purifícame con hisopo y seré limpio. O sea, límpiame, Señor, estoy mal. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 7 y 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, Señor, hazme nuevo. Y el Señor sí lo hizo nuevo. El reinado de David fue uno de los reinados más prósperos en cuanto a que hizo lo perfecto delante de Dios, aunque cometió estos pecados, y Dios estuvo con él y le prometió que de su descendencia vendría el Mesías. Y fíjense cómo Dios obra. A veces obra que nosotros no entendemos, pero no podemos cuestionar a Dios. El hijo que concibió Betsabé en aquel adulterio murió. ¿Se acuerdan que David estaba orando? Pero después el otro hijo que tuvo Betsabé, ¿quién fue? Salomón. ¿Cómo es posible? Salomón era hijo de Betsabé y Dios le dijo: tú me vas a edificar el templo. Ahora vamos a cuestionar a Dios: oye, ¿por qué no pudo ser el hijo de otra de las esposas de David, aunque no estaba aprobado la poligamia? Hermano, Dios tiene un propósito. Yo me imagino que Betsabé también conoció a Dios. Y entonces yo me imagino que también, si haya arrepentido, aunque el rey tenía poder, quizás ella hubiera podido negarse, aunque le hubiera costado la vida. Pero lo que yo veo es que David tuvo un verdadero arrepentimiento. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y por eso el corazón de David era conforme al corazón de Dios, porque esta oración, que fue sincera, Dios la escuchó y su corazón fue limpiado. Todos los días tenemos que decir: Señor, límpiame, limpia mi corazón. Y cuando digo el corazón, no es ese corazón que tiene las arterias, que si hay colesterol, que si están las venas tupidas, no. Me refiero al corazón, a la vida espiritual. Limpia mi vida espiritual. Saben que cuando los años van pasando, cuando la comunión con Dios va aumentando, uno se va dando cuenta de cómo Dios va obrando en su vida. Cada día que veo, a veces tengo que ver noticias, un documental, y veo tanta maldad en el mundo, hermano. Usted no sabe cómo eso me duele. Un mundo que fue creado por Dios perfecto y el hombre lo ha contaminado, lo ha ensuciado y está cometiendo cada día injusticia. Bueno, eso es una muestra de que cuando uno es hijo de Dios, uno se conduele y se entristece cuando ve el pecado en abundancia, pero a su tiempo, si no se arrepienten, les llegará su pago. Escribió el apóstol Pablo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, se fue a la iglesia de Corinto, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que, teniendo las promesas de Dios, tenemos que limpiarnos cada día de toda contaminación, o sea, de todo aquello que me pueda entorpecer para que mi mente esté pensando en las cosas de Dios. Todos los días tenemos que renovar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cómo lo renovamos? Muy fácil, yo lo he dicho muchas veces. Hay que orar todos los días. Y hay que leer la Biblia todos los días, aunque sea un pasaje, aunque sea 2 versículos, aunque sea un capítulo, aunque sea un salmo, lo que sea. Pero hay que leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a ayudar. Y la comunión con Dios: Señor, perdona mi pecado, ayúdame a vivir de acuerdo con tu voluntad, permite que yo pueda estar confiado en ti, aún en medio de esta tragedia que hay en el mundo, que yo pueda estar seguro que tú me vas a guardar.
David reconoce que el pecado era contra Dios. Ahí es donde Dios reconoce que el arrepentimiento de David era verdadero. Porque fíjense lo que está aquí declarado. Dice, David reconoce que el pecado es contra Dios, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Ahora, ¿contra quién había pecado realmente David? Contra Urías Geteo, que cogió a su mujer. Pero él sabía que el pecado que se cometiera iba directo contra Dios. Y eso le dio a él el perdón de Dios, porque él reconocía que todo pecado ofende a Dios. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Yo reconozco mis rebeliones, decía David, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Señor, ayúdame a vivir cada día agradándote, a que yo pueda pedirte que tú limpies mi mente, limpies mis sentimientos, limpies mi conciencia, limpies mi vida para yo agradar. Todos los días tenemos que decirlo, porque el mundo que nos rodea pues está contaminado, sucio y lleno de oposición a Dios. El pecado, dice la Biblia, que nos separa de Dios. Dice el profeta Isaías, escribió el profeta Isaías por inspiración divina: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, le dijo a su pueblo, al pueblo de Israel, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59, 1 y 2. El pecado nos separa de Dios. Si yo estoy viviendo una vida de pecado consciente y no me arrepiento, ni ore a Dios, porque Dios no le va a escuchar. Ni pida nada a Dios, porque Dios no se lo va a dar, porque el pecado nos separa de Dios. Bueno, la Biblia relata la crucifixión de Cristo, el Hijo de Dios. Dice que cuando hubo un momento en que Cristo dijo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice que en ese momento, como Cristo estaba llevando el pecado de todos nosotros, el Padre le dejó solo, porque Dios en su santidad no puede convivir con el pecado. Y eso no quiere decir que al llevar Cristo el pecado, Él se contaminó con el pecado, pero como estaba llevando el pecado, se quedó solo por un momento, solo en su parte como hijo. El pecado nos separa de Dios. Si yo vivo en pecado, no hago nada con orar, Dios no me va a escuchar. ¿Cómo Dios me va a escuchar si vivo? Bueno, vamos a ver ahora más adelante. Si vivo haciendo las cosas que no agradan a Dios, Dios me va a escuchar cuando yo me esfuerzo cada día por vivir de acuerdo a como Dios manda. Yo tengo que esforzarme por ser cada día más perfecto. Pablo decía, no que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago: mirando al frente, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, yo no voy a llegar a ser perfecto hasta que no esté en el reino de Dios, pero tengo que cada día ser más perfecto. O sea, vamos a suponer que a mí me gusta decir mentiras. Bueno, yo tengo que ir eliminando las mentiras. Que a mí me gusta, pues, cometer fraude. Bueno, pues tengo que cada día cometer menos y dejarlo en cero. Que cada día, pues, yo engaño a alguien. Bueno, pues tengo que tratar de no hacerlo, punto. Porque si no, entonces no me estoy perfeccionando en la santidad. Y dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, la santidad completa, claro que la vamos a alcanzar en el reino de Dios. Pero cada día yo tengo que ser más santo. Señor, ayúdame a pensar lo bueno. ¿Dios nos puede ayudar a pensar lo bueno? Claro que sí. ¿A quién se le ocurre? Voy a poner un ejemplo, a lo mejor usted lo puede hacer, yo no lo puedo hacer. ¿A quién se le ocurre ver una película de horror, de esas bien tensas, y después acostarse a dormir? ¿Le da pesadilla? Ahora, si usted se acuesta pensando en Dios, si usted teniendo recuerdos agradables, pensando en cómo Dios le ha cuidado durante el día, pensando en todo lo que Dios le ha dado, de seguro que el sueño va a ser mejor. Es posible que duerma un poco mal, posible, pero va a dormir en paz. Y si quizás viene una pesadilla, porque a veces el diablo también tienta en el sueño, pues Dios lo va a calmar y entonces aquello va a pasar. Pero hermano, no podemos pensar de que vamos a poder orar a Dios si estamos en pecado. No podemos vivir en pecado. Cada día tenemos que apartar. Ahora, este pasaje, yo le puse la actitud de los moradores de la tierra. Está en Osea. Después usted lo va a buscar, subráyelo y va a ver que esto es lo que está pasando ahora.
Oíd palabra de Jehová. Eso se le fue dicho al pueblo de Israel, quien por su pecado muchas veces Dios lo castigó y hasta el día de hoy ha tenido que pagar por ello. Y claro, hay una oportunidad de arrepentimiento para ellos. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende, le dijo a su pueblo, la contienda de Dios era con todo, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Ese es el mundo en que vivimos hoy. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Oseas 4:1-2. Y eso se escribió hace cerca de 2400 años. Parece que estoy oyendo la noticia del día. Escucha bien, lo voy a volver a leer. Jehová contiende con los moradores de la tierra. Dios está contendiendo hoy en día, aunque la gente no lo vea. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. O sea, la gente no quiere saber de la verdad de Dios, no quiere tener la misericordia de Dios. No hay conocimiento. La gente no quiere que la palabra de Dios se enseñe. Ahora, fíjense, perjurar quiere decir el que jura en falso. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Eso no es lo que está haciendo el mundo. O sea, el político perjura en un sentido, no, yo les prometo que ahora sí va a estar la cosa bien. Mienten todos los días, matan todos los días, hurtan todos los días, y adulterar prevalece, y homicidio tras homicidio se sucede. Esa era la realidad que tenía los moradores de la tierra en aquel entonces, pero esa es la realidad de hoy en día. Por eso Dios dice en la Biblia que sus ojos están mirando a los justos y a los impíos. A los justos para darle la justa recompensa, y a los impíos para darle su justo pago. Dios está siempre dispuesto a perdonar, porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 16, 17. Al corazón contrito, al corazón arrepentido y humillado, Dios no va a despreciar. Siempre que vengamos allí humillados y arrepentidos a Dios, Dios nos va a perdonar. No, Dios no quiere que hagamos muchos sacrificios. Dios lo que quiere es que vivamos de corazón para Él. Eso es como el hijo o los hijos en el mundo que cuando están en vida le han hecho la vida un yogur a sus padres, o a su madre, o a su progenitor. Y entonces cuando mueren le hacen un sepelio y le dan una pila de coronas y le ponen la mejor caja y a bombillo y a platillo y llorando delante de todo el mundo. Pero ¿para qué es la hipocresía? Si en vida lo trataste como un perro, mejor es que lo trates bien en vida y que lo entierres en una caja de cartón. ¿No es verdad? Eso es lo que hace el mundo. Lo que hagamos, a Dios no quiere tanto el sacrificio ese que el hombre puede hacer, como un corazón que esté arrepentido y humillado. Señor, tú conoces mi condición, perdóname porque lo necesito. Dios dijo a Salomón en la dedicación del templo: si se humillare mi pueblo, un pasaje muy leído por muchos en este tiempo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tenemos que humillarnos, tenemos que orar a Dios, pero tenemos que buscar su rostro, tenemos que convertirnos en nuestros malos caminos, y entonces cuando hagamos eso, Dios va a oír desde los cielos y va a perdonar los pecados nuestros y va a sanar la tierra. Señor, ayúdanos a que en verdad estemos allí humillados y arrepentidos delante de ti. Escribió el profeta Isaías hace unos 2700 años atrás: lavaos y limpiaos, dejad de hacer lo malo. Eso está escrito en la Biblia, pero la gente no lee la Biblia. Esos que hacen el mal hoy en día no quieren leer la Biblia, quieren destruir la palabra de Dios, quieren destruir a los que creen en la palabra de Dios, quieren impedir que se siga predicando la palabra de Dios. Lavaos y limpiaos, dejad de hacer lo malo. Si la gente dejara de hacer lo malo, el mundo estaría diferente. Aprender a hacer el bien, nadie quiere hacer el bien, todo el mundo quiere robar y matar. Buscad el juicio, o sea, las cosas justas. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La grana era un color muy intenso. La grana en la versión de Nueva Internacional se le llama escarlata, un color rojo intenso. Y el carmesí se compara o es igual a la púrpura, que es un rojo oscuro, algo morado. O sea, si vuestros pecados fueran como la grana, bien un rojo oscuro, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, no hay corazón, por negro que sea, que Dios no esté dispuesto a perdonar si se arrepiente. Ahora,
¿Cómo el corazón se pone negro? Cuando cometemos pecado, cuando nuestros pensamientos no son agradables delante de Dios, cuando nuestra adoración a Dios es: vengo porque vengo. Vengo a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia. Leo la Biblia porque tengo que leer la Biblia. Oro porque tengo que orar. No, eso no es así. Vengo a la iglesia porque necesito venir a la iglesia. Leo la Biblia porque necesito leer la Biblia. Y oro porque necesito orar a Dios. Dios mira el corazón, yo no puedo engañar a Dios. Entonces, si mis pecados fueran rojos, van a ser blancos como la nieve. Bueno, con eso terminamos. Hermanos, que Dios nos bendiga y que nosotros podamos estar tranquilos, sabiendo que los malos van a tener su justo pago y que los buenos van a tener su justa recompensa. Que no nos impacientemos, porque Dios a su tiempo hará lo justo. Y que demos gracias a Dios porque un día perdonó mis pecados y perdonó tus pecados. Dios está dispuesto siempre a perdonar nuestros pecados, pero si venimos con un verdadero y genuino arrepentimiento. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por estos salmos que nos hablan la experiencia de David, pero también de la inspiración que tú le diste para escribirlo. Gracias porque hay una gran diferencia entre el impío y el justo, entre el malvado y el que busca hacer tu voluntad. Y gracias porque cuando hay un verdadero arrepentimiento y genuino, tú perdonas a todo aquel que ha cometido pecado contra ti. Ayúdanos, Señor, a cada día buscarte con todo el corazón, a estar confiado en tus promesas y a saber que al final la victoria será tuya. Hoy en día prevalece la injusticia, la maldad, la muerte, la rebelión, la impiedad. Pero un día tú vas a establecer tu reino justo y perfecto. A los impíos un día les llegará el fin. Y a los justos un día van a tener su justa recompensa por la eternidad. Ayúdanos a hacer la diferencia en el mundo que vivimos. Que podamos vivir cada día como hijos tuyos. Viviendo como luz, como sal de la tierra. Y viviendo cada día conforme a los estatutos y a lo que tú dices en tu palabra. Bendice este ministerio hispano, bendice a cada hermano aquí presente, bendice su familia, bendice sus hogares, bendice a aquellos que no han podido estar hoy con nosotros, bendice a cada iglesia en cada lugar, bendice a cada pastor, a cada misionero, y que todos, como tu pueblo, podamos hacer la parte que nos corresponde, anunciar al mundo que en Cristo hay vida eterna, que en Dios hay justicia perfecta y que un día estaremos contigo en la eternidad, en ese reino eterno donde lo malo nunca podrá entrar. Perdona nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.